gente bella, bienvenidos a este segundo capítulo de En Tres Palabras. Eh, en este capítulo, pues, antes de iniciar, queremos pues compartir un poco lo que han sido estas semanas entre un capítulo y otro, lo que ha pasado en nuestras vidas y cómo ha ido evolucionando este fin de año, este diciembre. Hola mi querida Amy y bueno, un saludo especial a todos aquellos que se han sintonizado con nosotros desde la escucha y el audio. Creo que el primer sentir entre capítulo y capítulo, como lo preguntas, es la gratitud. Yo quiero agradecer a las personas que desde la cercanía y la fraternidad, siendo sacerdotes, siendo seminaristas, siendo hermanos y amigos del camino, al igual que a ti, pues nos han mostrado su cercanía, su apoyo y su ilusión respecto a En Tres Palabras. Y bueno, eso me llena realmente de alegría y ha sido muy bello durante este tiempo conversar con Amy, decirle, hey, mira, tal padre me dijo tal cosa, y, ay, sí, tal, mira, estos amigos tal cosa, y bueno, y reconocer realmente que estas pequeñas iniciativas pues llegan a ustedes tal como lo hablamos con Amy en algún momento, para que ustedes hagan parte de nuestra amistad, de lo que somos como personas. Sí, así es. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por apoyarnos, por unirse a esto y por gozársela con nosotros como lo estamos haciendo en este momento. Esperamos que este capítulo también les guste mucho, que también sea muy importante y muy llenador para sus corazones, para sus vidas y pues que nos ayuden este caminar a todos, ¿sí? Y fíjate, mi querida Amy, entrando más en materia, que yo creo que si el corazón del ser humano puede agradecer, como lo hemos hecho en este inicio del segundo capítulo, es porque sabe recordar y porque guarda muchas memorias. Yo creo que a veces nos han enseñado que la gratitud es una actitud que sale del corazón y va hacia afuera, como gracias a Dios, gracias a los demás, gracias a la vida, pero la gratitud es también un asunto interno. El primero al que me tengo que dar gracias es a mí mismo, a veces por esos caminos vividos, por esas decisiones tomadas, por esos corazones rotos en muchos momentos. Ahí hay un sentido de gratitud y la gratitud tiene que ver con la memoria, la gratitud tiene que ver con el recuerdo, porque cuando hacemos un examen de cómo se va desarrollando la vida y de cómo vamos tejiendo lo que somos, entonces pasamos por etapas como la infancia y recordamos eh, juegos, juguetes, personas, amiguitos, como la adolescencia y recordamos las primeras veces que nos enamoramos y demás. Y todo esto nos va haciendo lo que somos. Por la memoria, por el recuerdo, eh, tenemos identidad. Bueno, es que así es. Cada cosa que vivimos, cada cosa que logramos recordar, cada cosa que se convierte en memoria en nosotros, pues es parte de nuestra identidad, es parte de lo que somos y de lo que el Señor ha ido formando en nosotros. Sin las decisiones que hemos tomado, sin las experiencias que hemos vivido, pues no seríamos la persona que somos hoy en día. Porque cada experiencia, cada vivencia, cada recuerdo, pues nos forma y nos hace quienes somos. Nos deja ver una pequeña ramita nueva que le crece a este árbol de nuestra vida, a esto que somos, pues es eso, es esa raíz, esa identidad que va surgiendo con experiencias que nos llevan a memorias y a recuerdos. Y a propósito de las experiencias, yo creo que en nuestra cultura latinoamericana, en nuestro caso colombiana, esa identidad y esas gratitudes y esos recuerdos y esas memorias se van tejiendo en el corazón de muchas maneras. La familia que tenemos determina muchas veces lo que somos. El barrio en el que crecimos determina parte de lo que somos. Las personas con las que estudiamos, eso por poner un ejemplo, pero otras tantas cosas, lo que comemos, ¿sí? Entonces los sabores, las tradiciones, los bailes, ¿sí? Estoy aquí sentado junto a una bailarina muy experta, ya. Y eso también hace parte de lo que somos. Yo no sé, mi querida Amy, si tú tengas de pronto alguna de esas memorias familiares o de amigos o de barrio o de comunidad
que sientas que haya influido en quién eres hoy. Memorias. Y digamos que, bueno, en Navidad, quizás hay varias. Alguna puede ser, digamos, los 7 velitas. El salir a encender velitas no tenía que ser algo muy grande, era simplemente estar en familia y poder encender velitas. Y me acuerdo mucho de que en novenas mi abuelita preparaba natilla con dulce de mora. Y ella decía que uno tenía que levantarse en la oración del niño Jesús a empezar a servir, Así. porque era justo el momento para tener todo listo para entregarle a todos el algo después de la novena. Ok. ¿Y hay alguno de esos algos que recuerdes con más alegría? Ay, es que a mí me encanta el buñuelo. La fruta de temporada es tan rica. La fruta de temporada, Sí, como dicen los memes. sí, es espectacular. Me gusta mucho. La natilla también. Ay, en sí, la Navidad sabe tan rico. Y tanto así que no nos pusimos de acuerdo, pero estamos como muy rojos hoy en este segundo capítulo de En Tres Palabras en el marco de la Navidad. ¿Y tú, Jorgito, tienes algún recuerdo, alguna memoria? Fíjate que la tengo y la estoy viviendo actualmente, ¿sí? O la viví actualmente. Y es que para el tiempo de las novenas que acabamos de pasar, eh, mi familia se reunía siempre en una casa diferente de alguno de los tíos, de los primos. Entonces yo fui creciendo en ese ambiente de rotar casa por casa, de comer frutas de temporada casa por casa Espectacular. y de cantar villancicos. Y bueno, en este tiempo de Navidad que por diferentes circunstancias pude estar un poco más cerca de mi familia, eh, pude vivirlo también y volver como casa por casa y familia por familia y ya ver que el niño no soy yo como hace unos años junto a mis primos, Sí soy. sino que ya hay otros niños, sí, que van llegando allí y es interesante descubrir que la memoria está viva porque se comunica y se comunica en el tiempo y en las generaciones y en los diálogos y para mí eso ha sido significativo también. Así es también ver cómo la memoria de esa alegría que sentimos quizás en Navidad también la están viviendo los nuevos integrantes de la familia, ¿sabes? Y es que fíjate, ya que te adentras justamente en el tiempo de Navidad y que comentaste un poco sobre el 7 de velitas y la anécdota de la abuelita y que te compartía un poquito esto de las novenas casa por casa, si hay un mes que determina muchos recuerdos y muchas memorias es este mes que ya poco a poco vamos culminando, porque detrás de un diciembre y detrás de todo lo que marca la Navidad, pueden existir recuerdos muy gratos y otros tantos bastante dolorosos. De ahí la canción, la vieja canción de Vallenato del Binomio de Oro, porque hay navidades tristes y navidades alegres. Bueno, eso somos como humanos, ¿no? Sí. Y a propósito de esos recuerdos y memorias navideñas, ¿tendrás de pronto alguna de esas que haya sido para ti muy, muy determinante en una Navidad, en un diciembre como esto? Uy, pues hay un recuerdo que tengo que fue muy importante para mí y fue un regalo muy especial que me dieron. Yo Ok. estaba pequeña y me regalaron un perrito, un schnauzer. Yo soy asmática, entonces eran los únicos perros que podía tener eran schnauzer. Y llegué a mi casa y me dijeron, bueno, le tenemos una sorpresa. Y yo busqué por toda la casa el regalo. Y entré al cuarto de mis papás y había un perrito, lo más de lindo, grisecito, con un moño grandote. Y ese fue mi regalo de Navidad. Y ese perro lo amé hasta su último día de vida y es un perrito que llenó mi infancia, me acompañó siempre y es un regalo muy bonito que tengo presente de mi Navidad y que hizo parte de mi familia. Entonces, mira, es un recuerdo muy, muy bonito, una memoria muy bonita. Una memoria bella, ¿no? Es interesante descubrir cómo dentro de nuestros procesos de vida, hasta las mascotas, que para alguien podría ser algo muy simple, llega a ser algo que marca mucho nuestra identidad, ¿no? Lo que Así es, somos como personas también pasa por las mascotas que tenemos. Y eso me parece así es. una vaina muy, muy curiosa en nosotros los seres humanos. Fíjate, mi querida muchacha, que hace un año, sí, que estaba yo en otras tierras,
tuve la ocasión de celebrar mi primera Navidad como presbítero, Sí. como sacerdote. Yo recuerdo que le había dicho al otro padre, Sergio, que bueno, me dio mucha alegría que escuchó el podcast y fue el que me dijo, no haga llorar más a esa muchacha en el podcast. Para entender lo que acabo de decir, tienen que ver el anterior episodio. No, No mentira. se lo pierdan. Este, le dije como, oye, déjame celebrar la solemnidad de Nochebuena. Y listo. Entonces, para mí fue algo bastante emotivo. Recuerdo que esa noche trajo consigo la composición de un poema sobre todo el misterio que me implicaba para mí celebrar Navidad. Y creo que hasta el momento ha sido uno de esos recuerdos invaluables que tengo en el corazón. La primera Navidad que celebré como curita, me dices tú. Entonces, bueno, eso me parece que es bastante interesante guardarlo, tenerlo y compartirlo. Y que es algo que no le pasa a todos, que no fue acá en Colombia, sí, fue, fue en Perú. Y mira, le da un plus a tu memoria, la internacionaliza. La internacionaliza. Pero fíjate que hay una diferencia, mi querida muchacha, entre las memorias que nosotros tenemos como personas y el sentido de la memoria dentro de la espiritualidad cristiana o dentro de nuestra iglesia. Y es que cuando nosotros, por ejemplo, recordamos la novena o la fruta de temporada o las velitas, siempre lo hacemos como un hecho agradable, pero que pertenece al ayer. En cambio, la memoria dentro de la iglesia tiene un sentido vivo. ¿Por qué? Porque no solamente recordamos lo que sucedió, no es solamente ver al pasado e identificar lo que fue, sino es actualizar el misterio. Por eso, cada vez que nosotros vamos a una Eucaristía, lo que hacemos es conmemorar la entrega de Jesucristo en la cruz, su pasión, su muerte y su resurrección, y nos hacemos parte de eso. Ya es actualizar el misterio como algo que acontece hoy, que está vivo. Y celebrar Navidad es conmemorar que Dios se hace uno de nosotros. Bueno, hablemos de esa conmemoración, de cómo Dios se hace uno con nosotros. Hay algo muy bonito en esto y es el pesebre, ese signo que hacemos en muchas casas colombianas, no sé en qué otros países suelen hacerlo, ¿sí? Con más frecuencia, pero digamos que acá es algo muy común, ¿sí? Entonces, nosotros normalmente, y es muy importante para nosotros como católicos, poner nuestro pesebre o nuestro nacimiento, ¿cierto? Y es algo que me parece muy bonito. Yo recuerdo, perdón, estaba viendo mi pesebre. Yo recuerdo cuando, desde muy pequeña, en mi casa siempre ha sido toda una actividad familiar armar el pesebre. ¿Sí? Entonces empezar a pensar dónde lo vamos a colocar, cómo lo vamos a armar. A mi papá le gusta mucho algo que empezó a hacer hace como 2 años y es todos los años ir comprando algo, alguna figurita o algo para ponerle nuevo al pesebre. Entonces, eso ha sido algo muy bonito. Y cuando llegaron mis sobrinos, entonces fue enseñarles también ese amor y esa tradición que tenemos de armar juntos el pesebre. Y ellos también se emocionan y en su casa también dicen, no, hay que armar el pesebre. Y también se ponen súper creativos para toda su decoración. Pues fíjate, mi querida Amy, que el pesebre tiene una connotación muy cultural, ¿sabes? Yo cuando me vine de Arequipa, traje conmigo un pesebrito muy peruano, que en el rostro de los personajes, pues muestra un poco la cultura de ese territorio. Y es que el pesebre, como tal, guarda las memorias de una cultura, ¿sí? Si estuviésemos en un ambiente donde cae nieve y donde fuese invierno, pues el pesebre sería un pesebre de invierno, ¿sí? Si estuviésemos en un ambiente como el nuestro en Colombia, donde hay montañas y valles y cascadas, entonces al pesebre le ponemos cascadas y le ponemos papel verde para asimilar las montañas y es altos y bajos porque Y si te das cuenta, representa.
Hay un montón Eso. de animalitos en Y, los pesebres de acá. y hay un montón Encuentras. de animalitos y hay algunos que me parecen muy creativos, ya que son esos pesebres posmodernos, creo yo, que le ponen carros y demás. Los Entonces dinosaurios. uno ve un Ay, dinosaurio en no. un pesebre. Y, y el pesebre es cultural, pero corresponde a una búsqueda de paz en tiempos de guerra. Fíjate que el, uno de los inspiradores del pesebre es un santo antiguo de esta iglesia que se llamó Francisco de Asís. A Francisco de Asís le tocaron las cruzadas, que fueron guerras a causa de tierras que pertenecían a la iglesia y que se debatían con otras religiones o con otros sectores del Medio Oriente. Y en medio de la guerra, Francisco de Asís se pregunta cómo es posible que celebremos a un Dios que se define por el amor en el marco de una guerra. Y Francisco de Asís ve un nacimiento y toma la iniciativa de replicar ese nacimiento, esa María, ese José, ese niño, con el fin de mostrar y visibilizar que lo propio de Dios no es suscitar corazones para la guerra, ¿sí? Que no podemos hablar de un Dios desde el conflicto, sino que lo propio de Dios es suscitar experiencias de paz. Y el pesebre representa un poco eso. Entonces, además de la cultura de ese pesebre que es de valles y montañas o de cascadas con miles de animalitos o dinosaurios, de ese pesebre que representa un signo de paz en medio de la guerra como inició con Francisco de Asís, también tiene algo y es que el pesebre es muy, muy humano, muy, muy humano. No es ostentoso. Yo creo que si tú miras nuestros pesebres, identificas allí que son sencillos, que son simples. Sí, de hecho, hay dos personajes súper importantes en este pesebre y que estoy segura que en todos los pesebres están. Y son María y José. María y José que representan una pareja que se enfrenta a muchas cosas, a la persona como tal, a lo que somos como humanos y que representan también el sentido de la familia, de la paternidad, ¿cierto? Entonces, esta, esta pareja, esta María y este José, representan tres cosas que me parecen súper significativas. La primera es su fragilidad, porque imagínate, María embarazada, muy embarazada, y José cansado también porque yo sé, porque acompañé a mi hermana cuando tuvo a sus sobrinos, a mis sobrinos y todo este proceso, mi mejor amiga también cuando estuve embarazada, es un proceso duro y ya en los últimos meses están que no aguantan más, entonces pobre José también, imagínate ellos caminando, buscando posada, no había dónde. Y María a punto de dar a luz, también cansada, ese buscar, esa fragilidad de no aguanto más, ¿sí? Es verlos tan humanos como nosotros, vivir esa experiencia tan humana de sentir ese cansancio, esa fragilidad. En- por otro lado, encontramos el sostenerse mutuamente, ¿sí? Ahí cuando los vemos a ellos cansados, pero el uno le sirve al otro como columna. Cuando uno decía, Qué bello, ya no puedo más, qué el bello. otro le sostenía y le ayudaba a seguir. Cuando José entraba en, no, porque así me lo imagino yo, no, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? José versión Navy. He aquí. Por favor, imagínate como José. No, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Dios, ¿dónde vamos a tener al niño? Porque y María, fresco, que el Señor se ocupa, fresco. En mi versión María, fresco. ¿Sí? Ok. Y cuando María estaba, no entrar en esa desesperanza de qué vamos a hacer, ya viene el niño, eh, ese querer de José de proteger a María y de María también de cuidar como mujer, porque pues biológicamente eso es algo que se ve y en todo
los animalitos y en nosotros como humanos, el querer cuidar también como mujer eh, desde esa suavidad, desde esa sutileza, ¿sí? Entonces, ese cuidar de ambos, ese tratar de sostenerse, es algo también muy marcado que vemos pues, en el Evangelio y en nuestra historia de la Navidad, ¿no? Entonces, a pesar de que hay fragilidad y hay cansancio, el uno se sostiene con el otro. El uno camina con el otro para poder llegar Me gusta a lo que una meta. dices porque fíjate que a veces hay algunos pesebres que ponen con casas, con una casa así toda como toda estruendosa, en donde está María y José, y es que si se describe como tal rodeado de animalitos, es porque la fragilidad se representa en una búsqueda que no tuvo resultados esperados. Tal vez la expectativa de ellos era caminemos para encontrar, pero ¿y qué pasa si caminamos buscando y no encontramos? Eso nos hace frágiles, lo propio de una persona. Pero también, como ya lo señalabas tú, no caminaba uno solo, estaba ella y estaba él. Y como pareja, y también hay una cosa que me parece interesantísima y es, tú lo decías muy bien, el hecho del saberse cuidar, ¿no? Y de cómo a veces también el cuidar nos cansa, ¿no? Como que estoy y vamos, intentemos, pero no logramos nada y intentamos nuevamente con otro camino y como que nada y como que el corazón también se cansa a veces de cuidar, ¿no? Y de cuidarse y eso nos hace frágiles. Y a veces el corazón también necesita que lo cuiden, Sí, a veces el ¿sí? corazón A también veces necesita que no lo cuiden. siente que no, o sea, estoy dando mucho y mi mejor esfuerzo por cuidar, por mantener, pero a veces también necesitamos que nos cuiden. Por eso es necesario el apoyo el uno con el otro. Y, y cuando se da ese apoyo es más fácil lidiar un poco con algo que tú también señalabas y es, ¿qué vamos a hacer si ya van a ser el niño? O sea, el pesebre a mí me regala esas tres imágenes. La imagen de la fragilidad de aquello que busco y no encuentro. La imagen de la fragilidad de cuidarme mutuamente junto al otro y la imagen del no sé qué hacer con el futuro, de esa expectativa frente al futuro. Y eso que lo vemos en el pesebre de una forma tan tierna y tan estremecedora, eh, me gustaría que lo conversáramos en la vida cotidiana, mi querida Amy, porque si hay algo que nos caracteriza es que hemos tenido momentos de búsqueda donde no hemos encontrado. Es que hemos tenido momentos en donde hemos querido ser cuidados y no lo hemos sido. O más aún, momentos en los que la expectativa como que nos vence y nos genera algunos miedos, como lo decíamos la vez pasada, y no sabemos qué hacer. ¿Has tenido alguna de esas experiencias de búsqueda sin encuentro, de, de cuidados cansados? De pronto, uy, es que yo siento que más que eso es que nosotros como humanos nos ponemos una meta en específico, pero no vemos que Dios tiene otra meta. Entonces, es esa expectativa de, ¿será que se cumple lo que yo planeé? Pero en realidad siempre se cumple el plan de Dios, Ok. ¿sí? Entonces, sí, claro, yo he hecho planes en mi vida. Soy un poco ansiosa, como se los dije la vez pasada, entonces yo espero finales y pues a veces es un poco desilusionante que lo que yo organicé y pensé que iba a pasar así al pie de la letra no pase, ¿sí? Digamos, ahorita hay algo que me tiene pensativa y el trabajo, porque próximamente se me acaba el contrato, entonces es una de esas expectativas de qué va a pasar. Ciertamente el futuro nos supera, ¿ah? Y el futuro nos desborda porque no está en nuestro control. Y eso mueve nuestras expectativas y nos hace todavía más frágiles. Entonces, hasta aquí, mi querida muchacha, eso que vemos en el pesebre también nos lo narra el Evangelio. Y el Evangelio justamente que se lee en la celebración de la Navidad, que nos muestra justamente eso, el camino de la María y del José, el camino del sostenerse y la experiencia de la expectativa, pero que además nos muestra también la fragilidad en un detalle que
realmente muy estremecedor. Yo creo que si podemos hablar de un Dios tierno, es por la imagen del pesebre. Sí, qué lindo. Porque la imagen del pesebre nos muestra que está envuelto en pañales y acostado en una cuna, ¿sí? De hecho, el Evangelio no dice cuna, sino explícitamente pesebrera. Y fíjate que estos dos detalles nos hablan de algo. Primero, el hecho de que esté envuelto en pañales significa de que él no es un humano especial, ¿sí? De que él no es un humano distinto, ni que es un humano como con superpoderes. No, no. No se trata de Dios versión Superman en el pesebre. No tiene nada que ver. El hecho Super de que se Jesus. han vuelto super Jesus. El hecho de que se han vuelto en pañales nos muestra que es igualito a nosotros, a que hay una humanidad compartida, ¿ya? Así es. Entonces quiere decir que es un Dios que se hace humano para llorar, que se hace humano para reír, que se hace humano para soñar, que se hace humano para experimentar junto a nosotros el hecho de que la vida se nos rompa, así como Él se rompió en la cruz y en el ministerio que ejerció. Y que es acostado en un pesebre porque se identifica es con los últimos, con los pobres, con los sencillos, con aquellos que parece que no cuentan. Entonces, claro, celebrar Navidad, ¿sabes? Es contemplar a un Dios que se hace frágil. Y sí, celebrar Navidad es también entender que ese Dios que se hace humano nos muestra que el fracaso no es algo para desesperarse, sino que en realidad es una forma de empezar de nuevo. Hay una frase que he escuchado mucho por ahí que dice, cuando tocas fondo solo hay una cosa que hacer y es huir. Y es subir. Y ese subir tiene algo en Dios que me parece muy bello, y es que no es mérito nuestro, Así es. sino que es iniciativa de Él, ¿sí? A mí en lo personal me gusta hablar y me gusta meditar mucho sobre esta palabrita que nos viene moviendo aquí de la fragilidad, porque yo creo que ese es el modo de operar de Dios. Fíjate, por ejemplo, saliéndonos un poco del tema, pero manteniendo la misma conversación, Abraham, ¿sí? Entonces el viejito de 75 El años, viejito. el viejito, ¿sí? Dios le dice, mira, sal de tu casa, sal de tu tierra y vete a donde yo te indicaré, que de ti haré una gran nación. Y yo le pregunto a ese Dios, venga, ¿y usted por qué no se le ocurrió pensar de pronto en una persona más joven, más virtuosa, más fuerte para poder hacer semejante proyecto? No, fue un hombre de estas características, ¿sí? Piensa en David, ¿sí? Entonces el menor de los hijos de Jesé, con ese apunte que nos da el libro de Samuel de Dios no se fija en las apariencias, sino mira el corazón. Entonces, la fragilidad también es mirar al corazón y descubrir que si hay una sinceridad en lo débil que soy o en lo frágil que soy, como lo dices tú, Dios allí tiene nuevos comienzos. Así que no le tengamos miedo al hecho de ser frágiles, porque esa es la manera en cómo Dios opera. Eso es una vaina, yo no sé a ti, pero a mí eso personalmente me mueve hasta las entrañas. Totalmente. Cuando nos sintamos frágiles, recordemos eso, que donde nosotros vemos fragilidad, el Señor ve fuerza. Y la fuerza la da Él, la fuerza la da su Espíritu Santo. Entonces, mira, Y la fuerza la da Él. Volvamos al pesebre, ¿parece? dale. Y en el pesebre vemos a esta María y a este José, de los cuales conversamos un poquito, mostrando un poco esa fragilidad representada en el camino, representada en el cuidado, representada en la expectativa. eh, pero también hay otros personajes que me parecen muy elocuentes allí o muy significativos. No son los dinosaurios, por si acaso, Ah, sino que el pesebre también nos regala, y que es tomado del Evangelio directamente, pastores y magos, ¿sí? Y tanto los pastores como los magos representan algo dentro de ese pesebre. Los pastores, por ejemplo,
te cuento un poquito el contexto y les cuento un poquito el contexto. Se trataba de un oficio, ¿sí? Que era necesario en aquel tiempo, pero era un oficio como medio sospechoso. Como Oh, usted es pastor, como que su reputación no era la mejor, ¿sí? Entonces el pastor representa un poco a los marginados, a los pobres, a los malvados, o ¿sí? sea, era un poco, o sea, bien, pero manténgase lejitos. Exacto. Eran lo que dicen son los bandidos, ¿ya? Okay. Y los magos, bueno, que en realidad más que magos o reyes, digamos sabios, representan un poco la humanidad conocida en ese entonces. Entonces, por eso es que tú ves que hay un rey mago en el pesebre que es negrito y hay otro rey que es más bien alto y otro que es más bajito, porque representa a la humanidad conocida en ese momento. Lo que nos quiere decir dos cosas, mi querida Amy, y los queridos que nos escuchan, y es que el pesebre nos muestra que Dios se revela a los últimos de la historia, a los que parece que no cuentan, y que Dios se revela a toda la humanidad de forma universal. Que todas las razas, que todas las culturas, que todo tipo de persona, de pensamiento, de diversidad, encuentra en ese proyecto de Dios en el pesebre algo, algo. Y mira que con eso que dices hay algo muy, muy interesante, y es que en el Evangelio de Lucas a los primeros que se les da el anuncio es a los pastores, a los que, pues, al parecer y como nos cuentas, eran los menos importantes en esta historia. Y mira que eso me hace recordar a una película que me gusta mucho ver con mis sobrinos. Se Ujú. llama La Estrella de Belén. Si no la han visto, los invito a que la vean en familia. Es una linda película. Y me gusta mucho porque es la historia de la Navidad contada desde los ojitos del burro que llevó a María. Ok, Entonces, siento que me recuerda un poco a esto porque pienso en los menos importantes, ¿sí? Haciendo pues referencia a los pastores, pero digamos que en este caso de la película tratan de mostrar un poco como un burrito, que pues es un animalito, no es tan importante, entiende el misterio de la Navidad. entiende el misterio. Oye, que apunte a entender el misterio. Y sabes que es que el misterio no se entiende desde el intelecto, ¿sí? O sea, a mí todavía no me cabe en la cabeza la idea de que Dios haya decidido hacerse parte de nosotros, ¿sí? O sea, ¿por qué de todo lo que le pudiésemos poner a Dios como atributos, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo... ¿Por qué decide hacerse vulnerable, compartir vulnerabilidad? Y es que, mira, uno puede acercarse al otro desde la superioridad, ¿sí? Entonces, Amy, haz esto, sigue esto, asume estas normas. Y tú simplemente, como te lo dice alguien que está por encima de ti, lo haces. El jefe. Ya. Uno puede acercarse al otro desde igualdad de condiciones. Entonces, si te digo algo, es porque lo viví. Si lloro contigo, es porque siento lo que es llorar. Si río contigo, es porque experimento lo que es reír. Y eso me parece muy significativo porque el modo de Dios de acercarse al ser humano no es desde la superioridad, no es para decirnos, yo estoy por encima de ustedes y por lo tanto tienen que hacer lo que yo les diga. No, no ese es Ujú. el misterio, como tú lo dices, sino lo propio de Dios es, yo me hago uno junto a ustedes para entenderlos, ¿sí? Sí, Y que de ese modo ustedes me entiendan a mí. sí, yo siento que es que Jesús vino aquí a mostrarnos que a pesar de que somos humanos, sí se puede, sí se puede llegar a la santidad, sí se puede llegar a vivir en comunión con Él. Uno de esos padres eudistas sabios, de esos eudistas mayores, como les digo yo, decía, la encarnación es descubrir que Dios se hace tan humano como nosotros. Y la Pascua, que tiene que ver con la resurrección, es descubrir que nosotros somos o podemos ser tan divinos como Dios. ¿Ya? Amén. Pascua y encarnación. Amén. Y me llama mucho la atención que plantees lo de los pastores y de cómo ellos entienden el misterio,
porque fíjate las condiciones en las cuales Dios les hace el anuncio. Primero, es de noche. ¿Y qué significa la noche en la Biblia, mi querida Amy? La ausencia de Dios. La ausencia de Dios, la ausencia de la luz, ¿no? Entonces vemos muchos relatos en donde la noche marca algo y ahí como que hay una ruptura, una crisis, ¿sí? Por ejemplo, cuando Judas Iscariote decide entregar a Jesús el Evangelio de Juan, dice, era de noche, señalando eso, Sí, ¿no? Pues primero es de noche. Y lo que hace el evangelista Lucas al mostrarnos que el ángel le anuncia a los pastores es que en medio de la oscuridad Dios nos salva siendo luz, siendo siendo luz. luz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, ¿sí? Un segundo aspecto de ese anuncio a los pastores, como tú lo señalabas en el Evangelio de Lucas, es que están viviendo un tiempo de conflicto social, ¿sí? Fíjate que, ¿te acuerdas del emperador César Augusto y lo que dice el emperador de un decreto? Sí, ¿Sí? él estaba muy feliz haciendo un censo. Exacto, ¿sí? Y digamos que ese decreto evidenciaba un problema social y es, tenemos que clasificar dentro de las ciudades o las colonias que hacen parte del imperio quiénes son ricos y quiénes son pobres, ¿sí? Sí, Por lo tanto, no había un criterio de justicia, no había un criterio de igualdad. Y ese conflicto social y ese conflicto civil es contrastado por Dios cuando el ángel le dice a los pastores, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a y en la los tierra hombres. paz a los hombres. Entonces, en medio del conflicto, Dios se revela haciendo paz. Y un tercer apunte, sí, a propósito de eso, y es, tú lo decías, los pastores son los que no cuentan, son los pobres, los marginados de la historia. Dios se revela primero a los pobres porque Él es su riqueza, porque Él es su esperanza. Y eso es algo que nosotros como creyentes necesitamos entender y profundizar cada vez más, que celebrar Navidad no simplemente es un rito litúrgico o es una celebración, sino que celebrar Navidad también es poner los ojos en aquellos que no tienen ahorita esperanza por diferentes razones. Wow. Entendamos este nacimiento de Jesús, que nazca en nuestros corazones como ese Dios de luz, de paz y de esperanza. Dios de luz, de paz y de esperanza. Si usted está pensando que esas son las tres palabras, no, esas no son. No, esas Ya no son. vamos para allá. Es que surgen muchas tres palabras. Surgen muchas tres palabras, sí. Y, y no sé, muchachas, si al igual que esos pastores, tú también has vivido esos tiempos de noche, esos tiempos de conflicto, donde uno no sabe qué hacer ni qué ruta tomar, y esos tiempos en donde el corazón se siente pobre, o donde la vida muchas veces nos confronta a eso. Yo siento que este año estuvo duro para mí. Estuvo heavy, como Sí, dice Amy. estuvo heavy. Y recuerdo, de hecho, en este momento, algún momento en el que nos encontramos después de una Eucaristía y nos saludamos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y nos abrazamos y no mentiras, no estamos bien, Sí. porque estábamos cargando muchas cosas. O sea, como que se nos juntó todo. Entonces, fue un momento de oscuridad. Fue un momento, fue un momento muy difícil. Ujú. Lo recuerdo, cómo olvidarlo, cómo olvidarlo. Tú que sabes eso de mí, que yo soy difícil para llorar. Ese día tenía muchas razones por las cuales ese abrazo describía también algunas lágrimas. Gracias por ese momento, no sé si te lo había dicho. A ti, gracias. Entonces, Dios que nos salva siendo luz en la oscuridad. Dios que nos salva siendo paz en tiempos de guerra. Y Dios que nos salva siendo nuestra esperanza en tiempos de pobreza, cuando parece que la esperanza misma se nos perdió. Yo creo, mi querida Amy, que a este punto ya hemos dibujado nuestras tres palabras, ¿no? ¿Y cuáles vendrían siendo esas tres palabras que hoy como que el corazón nos va marcando? Bueno, la primera, fragilidad, Ujú. ¿cierto? La segunda, ay, mentiras. Te faltó una. El Perdón. orden de los factores no altera el producto, tranquilo. Otra vez.
olvídenlo. La primera memoria, que Memoria, era lo que veníamos hablando, ¿no? La memoria nos hace quienes somos quiénes somos, y nos lleva a conmemorar. a conmemorar. ¿Y recuerdas qué es eso de conmemorar? Conmemorar es actualizar. Actualizar, muy bien, actualizar, ¿Sí recuerdo ven? que actualizar. Aprendí. Es Sí. actualizar. Entonces, memoria, fragilidad y salvación. Fragilidad, aquello de lo cual no podremos escapar. Y salvación, el modo en como Dios acontece, no desde arriba, sino haciéndose igual, siendo nuestra luz, nuestra paz y nuestra esperanza. Sí, tengamos presente la memoria como eso que nos hace ser quienes somos. La fragilidad, no como algo que nos hace menos, sino como algo que nos da la oportunidad de comenzar otra vez. Y la salvación de ese Dios que se hace tan cercano y tan humano a nosotros. Así es, entonces nada, en este segundo episodio de En Tres Palabras, que hemos querido dedicarlo un poco al misterio de la Navidad, hemos querido descubrir cómo celebrar Navidad es ver la memoria de Dios en nosotros, el que se hace humano. Y a partir de eso, nuestra fragilidad y nuestra salvación. Así que nada, muchas gracias por haberse hecho parte de En Tres Palabras y que sigan con nosotros este próximo año que viene. Y por supuesto, no vamos a finalizar este episodio de Navidad sin desearles una feliz Navidad, Así es, un próspero año nuevo y que Nuevoski. año, un- una feliz Navidad Una feliz Navidad. y un prosperoski añoki, Prosperoski. Muchos ki. muchos que eso. Que, espero y le pido a Dios que todos ustedes estén muy llenos de amor, muy llenos de esa alegría y de ese compartir fraterno. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. No olviden suscribirse, darle like a nuestro video, activar las notificaciones para que sepan siempre cada vez que llegue un nuevo video para que estemos conectados. em, Dejar su comentario y compartirlo con quienes ustedes quieran y crean que les pueda servir y, y les pueda gustar este video. ¿Listo? Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto y bendecida Navidad.